Y ahora la unción por Benny Hinn. Directamente desde la audiobiblioteca Betania. En las Escrituras, el 7 representa el número que es completo y perfecto. En este libro, el autor nos da un bosquejo de 7 claves para alcanzar la unción, trayendo con esto un nuevo sentido de plenitud a tu vida y una comprensión de la presencia de Dios como nunca habías soñado que fuera posible. El Creador te hará sentir la unción de su poder que se desborda sobre ti. Entonces, te entregarás totalmente a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comprenderás la Biblia como nunca antes y vivirás cada día en el poder del amor de Dios, gracias a que has recibido la unción. Capítulo 1. Desastre en Detroit. Estaba recostado en la cama de mi habitación de hotel en Detroit. Era un sábado por la noche del año 1980, y por la mañana y la noche del día siguiente debía predicar en una iglesia en las afueras de la ciudad. Luego de unos momentos, la presencia de Dios entró a la habitación con tal fuerza que las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro y fui asido por su gloria. Antes de darme cuenta, eran las 2 de la mañana y aún estaba orando. A la mañana siguiente me levanté rápidamente, sintiéndome descansado y fuerte, y volví a orar antes de partir rumbo a la reunión. Fui al culto y cuando llegó el momento comencé a predicar. Empecé a decir las primeras palabras y una nube de gloria entró en ese edificio. La gente comenzó a llorar. Mientras hablaba, hubo una variedad de respuestas. Algunos lloraban. Otros parecían caerse de sus asientos. Su respuesta era sorprendente. ¿Qué estaba sucediendo? Luego cerré mis ojos y dije una palabra: Jesús. Como un soplido, la presencia y el poder de Dios invadieron el auditorio en una forma aún más impactante, y toda la gente fue conmovida. Nunca antes había sentido tan poderosamente la presencia y la unción del Espíritu Santo. A continuación del culto, tenía programado almorzar en el hogar de una prima que vivía en Detroit. No la había visto desde hacía un tiempo y sentía deseos de almorzar con ella. Cuando llegué, mi prima y su esposo me dieron la bienvenida y nos sentamos a la mesa mientras nos poníamos al día con nuestras historias familiares. De repente, mientras disfrutábamos de nuestro almuerzo, sentí que el Señor tocaba mi corazón. Me llamaba suavemente diciendo: ve a orar. Me estremecí y en mi corazón respondí: Señor, no me puedo ir ahora. Estoy almorzando con estas personas. ¿Cómo puedo levantarme y partir antes de terminar de almorzar? Cuando llegué al culto esa noche, la multitud se había duplicado con respecto a la mañana. El poder de Dios se había manifestado de forma tan imponente que aún duraba la excitación en la gente. ¿Qué sucedería esa noche, teniendo en cuenta que la reunión de la mañana había sido tan poderosa? Me levanté para predicar, pero cuando traté de hacerlo, no había nada, solo palabras. Nada de presencia, ninguna unción sobrecogedora del Espíritu, nada de poder. Sentí una lucha interior. No sabía cuál era el siguiente paso. Me daba cuenta, por las miradas en los rostros de los presentes, que muchos se preguntaban qué cosa estaba sucediendo. Verdaderamente, nada estaba sucediendo. Finalmente, el culto terminó. Fue un desastre. Volví a la habitación del hotel
lo más rápido que pude. Estaba perplejo y confundido. Dios, ¿qué sucedió? Esta mañana tu presencia era tan sobrecogedora y tu poder tan grande que las personas tenían lágrimas en sus ojos. Mis palabras surgían sin cesar. Finalmente me detuve, y la voz suave y apacible del Espíritu Santo me susurró. ¿Te acuerdas de esta tarde cuando te hablé diciéndote, ve a orar? Optaste por permanecer con tu prima. Le diste a ella y a su esposo el lugar que me corresponde a mí. Los antepusiste a mí. Mucho más calmado, pero a la defensiva, le respondí. Pero Dios no podía irme. ¿Qué hubiera pensado mi prima? La voz continuaba suave y apacible. Eso es parte del precio, Benny. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la unción? Sí. Es verdad que hay poder en la presencia del Espíritu Santo, del cual escribí en Buenos días, Espíritu Santo. Y también existe el poder de la unción. De ese poder les quiero enseñar en este libro. Pero hay un precio que cada uno de nosotros debe pagar por él. Catherine Kuhlman, quien fue tan importante en mi introducción al Espíritu Santo y a las verdades de la presencia y de la unción del Espíritu Santo, había hablado acerca del precio. Ella lo había pagado. Esa es la clave, estar con Jesús vez tras vez, constantemente, no solo unos pocos minutos por día, no solo ocasionalmente. En Detroit había estado con Jesús el sábado por la noche, pero me había negado a estar a solas con él más tarde, cuando él me llamó. La presencia y la unción. A medida que sigas leyendo, podrás aprender cómo el Espíritu Santo puede guiarte a experimentar la plenitud y el poder de la deidad cada día. Una vez que comprendas lo que la unción contiene para ti, al experimentar la profundidad y rica realidad de ese precioso toque, jamás serás el mismo. Capítulo 2. El regalo de más valor. Como cristiano, ¿qué cosa valora más? Durante años me han hecho esa pregunta. Exceptuando mi salvación, valoro la unción por sobre todas las cosas. La frase, la unción, puede que sea desconocida para algunos de ustedes. Este libro debería modificar ese hecho. La unción es la unción del Espíritu Santo y es dada por el Señor Jesucristo. Ningún ser humano te la puede dar. Preferiría morir que vivir un día sin ella. Mi oración constante es simplemente esta, y creo que también será la tuya. Dios, por favor, nunca quites de mí tu unción. Preferiría no vivir que enfrentarme a un futuro sin tu toque en mi vida. Que nunca llegue a conocer lo que es un día sin la unción del Espíritu Santo. Deseo compartir contigo esta increíble aventura. Querido amigo, quiero que sepas que Dios tiene hoy un toque especial para tu vida. Hoy y todos los días, si así lo deseas, puedes sentir de cerca la realidad de la presencia del Espíritu Santo, la unción. Tal vez seas como miles de personas que han dicho, Benny, deseo experimentar el poder de Dios en mi vida y no sé cómo lograrlo. Amo a Dios y sé que Él me ama, pero anhelo una relación más profunda e íntima. Ten confianza, tu deseo puede realizarse. Él ha oído tu clamor. Lo primero que Él quiere que sepas es que desea intensamente que sus hijos experimenten su presencia, no una vez ni dos, sino
cada día de sus vidas. Él anhela que ellos conozcan no solo su presencia, sino también su comunión y su poder. Sin embargo, mi amigo, no puedes conocer el poder de la unción de Dios hasta que experimentes su presencia. Muchos han malinterpretado el significado real y la esencia de la unción. Piensan que es alguna experiencia de escalofrío, lo cual solo tiene que ver con sensaciones de emociones pasajeras. Esto no es verdad. Cuando la unción del Espíritu descienda sobre tu vida, toda la confusión se desvanecerá. Serás transformado para siempre. Podrás conocer a Dios íntimamente a medida que experimentes la unción y el poder de su Espíritu hoy, mañana y siempre. Solo cuando te despojes de ti mismo, vaciándote totalmente, podrás ser lleno de la presencia de Dios. Entonces, y solo entonces, podrás ver que se concreta en tu vida la promesa de poder. Pues al envolverte su presencia, su poder puede comenzar a fluir de ti. También es importante que entiendas que el Espíritu Santo tiene vital interés en cada aspecto de tu vida. Él no hace una división entre lo espiritual y lo secular. No existe lo secular. Él quiere estar involucrado, y en realidad lo está, en la totalidad de tu vida. En la primera parte de este libro, te hablaré acerca de esta persona llamada Espíritu Santo. Muchas personas lo conocen tan poco, y Él es Dios. Lo ignoran, nunca le hablan, nunca le piden que sea una parte constante de su existencia. Pareciera que prefieren rogar y mendigar, y luego se irritan al no recibir respuestas. ¡Qué equivocación! La Biblia dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Ha llegado el momento de hacerlo. Ahora es el momento de decir: aquí estoy, Espíritu Santo. Ven, camina conmigo. Ayúdame a recibir lo que el Padre tiene para mí. Ayúdame a escuchar lo que el Señor está diciendo. Tal vez te preguntes, si el Espíritu Santo es Dios y sabe todas las cosas, ¿por qué no nos ayuda espontáneamente y nos da lo que necesitamos? La respuesta es que Él es un caballero y nunca forzará su entrada a tu vida. Pero al momento que digas: Espíritu Santo, ayúdame a recibir lo que estoy solicitando, Él viene y te ayudará a recibir a través de Jesús aquello que has pedido al Padre. Lo que sucede es que desea tener comunión y camaradería contigo. Él busca una relación de momento a momento, una en la que verdaderamente puedas tener la mente de Cristo. ¿Recuerdas cuando Pedro, Santiago y Juan estaban con el Señor en el monte de la Transfiguración? La nube se posó sobre ellos. ¿Qué es la nube? Es el Espíritu Santo. Cuando lees en el Antiguo Testamento el relato de la nube que descendía sobre el tabernáculo, estás leyendo acerca del Espíritu Santo. Si no has experimentado un diario caminar en el cual estos hechos son una realidad, necesitas entender lo que son la presencia y la unción. No quiero limitar a Dios ni lo que hará en tu vida, pero sé que al recibir la presencia del Espíritu, te sucederán en tu vida 7 cosas que se mencionan en el hermoso capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. En sí mismos valen todo. Primero, serás libre de pecado. La Biblia dice que no serás librado de la ley del pecado hasta que sigas al Espíritu. Segundo,
La justicia entrará a tu vida con naturalidad, a medida que aprendas a andar conforme al Espíritu. Tu lucha por la justicia cederá el lugar a su fluir estable y sereno. Tercero, tu mentalidad será cambiada. Serás librado de pensar en las cosas de la carne para poder pensar en las cosas del Espíritu. Cuarto, estarás en completa paz. Pues Pablo dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quinto, serás sanado de la cabeza a los pies, porque el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, lo cual le está haciendo mucha falta al cuerpo de Cristo. Sexto, recibirás la muerte total del yo y vida total para Dios. Pues Pablo dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Séptimo, recibirás intimidad con el Padre al mirar su rostro por el Espíritu y decir, Abba Padre, Papá. Aparte de todo eso, recibirás poder para servir al Todopoderoso. Me entusiasma poder compartir estas experiencias y conocimientos contigo. Sé que la presencia del Espíritu Santo y su unción, multiplicado por los millones de personas que componen el pueblo de Dios, son el canal que utilizará el Señor en nuestros tiempos para alcanzar a los necesitados del mundo. Ruego a Dios que esto te emocione a ti tanto como a mí. Capítulo 3. En el principio. Sentado en el piso de mi habitación esa noche de diciembre de 1973, lidiaba con las palabras que había escuchado unas horas antes. Palabras misteriosas, palabras fuertes. ¿Por qué no las había oído antes? Un amigo me había llevado a una reunión en Pittsburgh que era conducida por una evangelista que tenía el don de sanar a los enfermos y de quien sabía muy poco. Su nombre era Kathryn Kuhlman. En Pittsburgh vi, oí y experimenté cosas que alterarían el curso de mi vida para siempre. Su mensaje se titulaba El poder secreto del Espíritu Santo. En esas horas supe, sin lugar a dudas, que el Señor estaba allí. Su presencia era real. Mi vida de oración hasta ese punto había sido la de un cristiano promedio de mente reflexiva. Pero en esas pocas horas en Pittsburgh, yo no estaba solo hablando al Señor. Él me estaba hablando a mí. Me estaba mostrando su amor. Me estaba convenciendo de su misericordia y su bondad. ¡Qué comunión era aquella! Más tarde, levanté la vista, saliendo de mi profunda comunión, y vi que la señorita Kuhlman sollozaba. Lo hacía intensamente, y luego de un rato, todo se calmó. Se detuvo la música. Los ujieres no se movieron. Esto continuó durante varios minutos. Silencio absoluto. Luego, en un instante tiró su cabeza hacia atrás. Sus ojos estaban chispeantes, encendidos. Jamás había visto cosa igual. Denuedo emanaba de todo su ser. Luego su dedo, semejando una flecha, fue apuntando hacia adelante. Parecía que disparaba poder. Por favor, rogaba ella. La palabra era prolongada hasta su límite. Por favor, no contristes al Espíritu Santo. Lo volvió a decir. Por favor, no contristes al Espíritu Santo. Nadie se movió. Lo volvió a decir.
por favor, no contristes al Espíritu Santo. Nadie se movió. Luego, con su voz afectada por un sollozo, continuó diciendo: ¿No entiendes? Las palabras permanecían suspendidas en el aire. Él es todo lo que tengo. No sabía de qué hablaba ella, pero lo absorbí todo. Momentos más tarde, apuntó nuevamente su dedo largo y huesudo, sé que me señalaba a mí, y dijo: Él es más real que cualquier cosa de este mundo. Él es más real que tú. Les traigo a la memoria esta escena para destacar uno de los puntos más importantes que como cristianos debemos comprender, en especial al movernos hacia el descubrimiento de la presencia y la unción del Espíritu Santo. Kathryn Kuhlman hablaba acerca de una persona más real que tú o yo. Una persona, no una cosa, no un rocío, no una fuerza, no alguna sustancia flotante, atemorizante y misteriosa acompañada de órganos, de tubos y arpas. El Espíritu Santo es una persona con personalidad, con naturaleza. Nunca debes olvidar esa verdad. Lo único que sabía aquella noche de diciembre en mi habitación de Toronto es que yo quería eso que Kathryn Kuhlman tenía, sea cual fuera el significado de lo que ella decía. Él es todo lo que tengo. Eso era lo que yo quería. Me armé de valor y dije: Espíritu Santo, Kathryn dice que tú eres su amigo. Yo creo que no te conozco. Anteriormente creía que sí, pero después de esa reunión me doy cuenta de que en realidad no te conozco. Creo que no te conozco. ¿Puedo conocerte? Verdaderamente puedo conocerte. Nada parecía suceder, pero permanecí en espera con los ojos cerrados. Repentinamente me atravesó algo así como una descarga eléctrica. Era muy tarde a la noche, pero yo tenía una sensación de hormigueo producida por el Espíritu de Dios. Él estaba presente en mi habitación. Mi vida nunca sería la misma. Tampoco tu vida seguirá siendo la misma si obras de acuerdo con lo que aquí te digo. En poco tiempo, así como la señorita Kuhlman, yo también empecé a valorar esa presencia por sobre todas las cosas en mi vida. Me refiero a una comprensión que va más allá del bautismo en el Espíritu Santo, del hablar en lenguas y de otros aspectos de la vida cristiana carismática normal, tal como la había experimentado hasta ese momento. Sí, yo hablaba en lenguas, y sí, asistía a una iglesia carismática asiduamente. Pero en esta experiencia había más que eso. El Espíritu Santo se me hizo realidad. Se convirtió en mi compañero. Es de importancia que repita un episodio extraído de Buenos días, Espíritu Santo, para poner en perspectiva estas experiencias extraordinarias y demostrar que la vida cristiana no debiera ser una seguidilla de dame, bendíceme. Luego de preguntar repetidamente al Señor la razón por la cual me permitía experimentar la realidad de su presencia, tuve una visión atemorizante. Vi que alguien estaba parado delante de mí, estaba inmerso en llamas y se movía de manera descontrolada. Sus pies no tocaban el suelo. Su boca se abría y se cerraba, como el crujir de dientes de la Biblia. En ese momento, el Señor me habló en una voz audible: predica el Evangelio. Yo respondí: pero Señor, no puedo hablar.
2 noches después, tuve un sueño. Vi a un ángel que tenía en su mano una cadena. Esta estaba conectada a una puerta que parecía llenar el cielo. Él la abrió y hasta donde alcanzara la vista había personas. Todos iban moviéndose hacia un largo y profundo valle, el cual era un infierno. Miles estaban cayendo al fuego. Los que estaban en el frente intentaban luchar contra él, pero la comprimida multitud los empujaba a las llamas. Nuevamente, el Señor me habló. Si no predicas, te responsabilizaré por la pérdida de muchas almas. Inmediatamente supe que todo lo que me había sucedido en la vida, incluyendo mis experiencias increíbles de los últimos meses, era con un propósito: impulsarme a la predicación del Evangelio. A principios de diciembre de 1974, visité a Stan y Shirley Phillips en Oshawa, situada a unas 30 millas hacia el este de Toronto, y aún no había obedecido la visión de predicar. Por cierto, no había relatado a nadie mis experiencias, sueños y visiones, pero eso estaba a punto de cambiar. ¿Puedo contarles algo?, pregunté. Ambos asintieron expectantes y procedí a derramar mi corazón ante ellos, al menos hasta donde me permitiera hacerlo mi tartamudeo. Finalmente, Stan me interrumpió y dijo con entusiasmo: Benny, esta noche debes venir a nuestra iglesia y compartir esto. Stan y Shirley formaban parte de un grupo de unas 100 personas, llamado Siloé, de la iglesia Trinity, de las Asambleas de Dios en Oshawa, de manera que los acompañé esa noche, con mi cabello largo, mi ropa informal y mi tartamudez. No sabía lo que sucedería. Se me había dicho que predicara el Evangelio, pero había pensado que la predicación probablemente sería a través de tratados. Stan me presentó y caminé hasta el púlpito. Nunca me había parado detrás de uno. Stan había dicho: comparte tus experiencias, y eso es lo que me proponía hacer. Abrí mi boca, aterrorizado, y algo tocó mi lengua y la adormeció. Para mi sorpresa, hablé con fluidez y rápidamente, sin tartamudear. Hablaba tan rápidamente que tuve que aminorar la velocidad. Les conté, en su mayoría eran jóvenes, de haber conocido al Espíritu Santo en mi habitación y de cómo le había estado hablando, haciéndole preguntas y escuchándole durante 1 año. Solo existe un camino hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese camino es la oración. ¿Deseas la presencia de Dios?, pregunté. Entonces, pierde de vista la tuya propia, pierde visión de ti mismo y podrás ver a Dios. Alcé mis manos y dije: Espíritu Santo, eres bienvenido aquí. Por favor, ven. Instantáneamente, el poder de Dios sacudió el lugar. Las personas comenzaron a llorar y muchos cayeron al suelo. Yo solo les hablaba. Muchos estaban sobre sus rodillas, aún llorando. Les conté más acerca de la persona del Espíritu Santo. Isaías 10:27 dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y eso es justamente lo que sucedió. Las ataduras del diablo son destruidas cuando llega la unción. Así sucedió conmigo y con mi lengua, y también se cumplió en las personas de esa congregación. Nuestro mayor deseo no debieran ser los dones espirituales, sino la presencia y el poder de Dios. Los dones tal vez no cambien tu vida, pero la presencia y el poder sí lo harán. Eso fue lo que saboreé por primera vez esa noche en Oshawa. Nunca olvidaré mi retorno a casa desde Oshawa esa noche. Estaba aturdido,
había visto la manifestación del verdadero poder de Dios. Lo había vislumbrado, pero solo por un instante. Solo era un atisbo y necesitaba entender más. Tenía tan poca experiencia. ¿Qué hiciste esta noche, Señor?, pregunté en la oscuridad. Inesperadamente oí una rápida respuesta. Sé fiel. Solo eso dijo. Sé fiel. A la mañana siguiente encendí la radio. Lo primero que escuché fue: ten cuidado con lo que hagas con el poder que tienes. Inmediatamente después, el programa desapareció del aire. Ahora comprendo que las palabras sé fiel de la noche anterior y la fuerte advertencia en la radio a la mañana siguiente iban juntas. En esencia decían: ten cuidado con el poder que te he dado. No juegues con él y no lo uses equivocadamente. Esta advertencia es para todos los que buscan y reciben la unción del Espíritu. Dios debe poder confiar en ti. Nosotros debemos ser fieles con lo que Dios provee tan abundantemente. Capítulo 4. Al fin, una respuesta. Yo ansiaba desesperadamente más de Dios, pues tenía en mi alma la certeza de que había más. Las páginas de la Biblia así lo decían, y mi corazón me lo decía también, pero no sabía qué hacer. Pronto cambié de iglesia y conocí a un hombre maravilloso, Jim Pointer, un ministro de la Iglesia Metodista Libre, quien llegó a ser un querido amigo, y un día me introdujo al ministerio de Kathryn Kuhlman. La declaración de la señorita Kuhlman me había perseguido tanto. Si encuentras el poder, encontrarás el tesoro del cielo. No podía dejar de pensar en eso, pero no lo podía entender. Lo único que sabía con seguridad era que no tenía lo que había visto en la señorita Kuhlman. Sí, había conocido al Espíritu Santo, y sí, su presencia estaba sobre mi vida cada día, pero aún así, sabía tan poco. Yo necesitaba más de Dios. Yo escuchaba no solo la cinta grabada de ese mensaje, sino cada cinta de ella que pudiera conseguir. Leía cada libro de ella que existiera. Estudiaba y volvía a estudiar todo. No podía desentrañar la declaración: el poder para encontrar el tesoro del cielo. Estaba desesperado. Un atardecer del mes de noviembre de 1975, en un total agotamiento, clamé al Señor. Abruptamente dije: Señor, quiero encontrar el tesoro del cielo. Te he buscado, pero no he tenido éxito. No sé qué hacer. Fatigado y frustrado, casi hasta el punto de total desánimo, me encontraba sentado en el piso, casi dándome por vencido. Repentina e inesperadamente, una persona maravillosa entró a mi habitación. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo. No veía a un ser físico con mis ojos naturales, pero sí veía una forma vaporosa. Él era tan real. Llevaba puesta una bata blanca y había algo nebuloso rodeando su cabello. No podía ver lo que era. Sin embargo, lo que me dejó aún más perplejo que su apariencia era el hecho de que estaba apoyado contra la pared, sosteniendo su estómago. Él estaba llorando. Oh, cómo lloraba. Me pellizqué para comprobar que estaba despierto. Debo estar viendo visiones, pensé, dirigiendo mis ojos hacia otra dirección. Luego, volví a mirar hacia allí. Él aún se encontraba en el mismo lugar. Yo estaba espantado, perplejo y en total estado de asombro. Jamás me había sucedido cosa igual. Pero me dirigí a él y le pregunté: ¿por qué estás llorando? Súbitamente me respondió:
Me contrista que hayas luchado para conseguirme cuando soy yo el que ha estado luchando para conseguirte a ti. De más está decir que seguía confundido. Esperé un momento y luego le dije: Espíritu Santo. No sé por qué le llamé así. Lo hice sin pensar. Espíritu Santo, ¿por qué estás contristado? Porque te quiero, me contestó. Luego vino esta declaración que aún hoy mantengo viva en la memoria, y al recordarla, tengo la sensación de que estuviera ocurriendo en este instante. Yo sé que estás muy solo y que necesitas de mi compañía. Sin embargo, no has pedido mi consuelo. Y yo estoy muy solo. Quiero estar contigo. ¿Por qué estás solo?, le pregunté perplejo. Extraño al maestro, me dijo. Extraño al maestro. Cuando él se fue, me entregó a ti y te entregó a mí. Tú eres todo lo que tengo. Mi mente no lo podía abarcar. Después de todo, había muchos cristianos más, pero me sentía profundamente conmovido. Instantáneamente, casi como en un cuadro, todo se aclaró en mi mente. El Padre, durante miles de años, había mantenido al Espíritu Santo tan cerca de sí, y luego Jesús le había dicho a su pueblo: yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador. Al considerar todo, formamos la idea de que el Espíritu, a gran costo, vendría como el Consolador, pero además sería la personalidad que había estado con el Padre y el Hijo. Él era Dios, una persona de la Divina Trinidad. Él estaría con, dentro de y sobre aquellos que lo buscaran. Pero esto significaría una separación tan profunda y costosa que sobrepasa nuestra comprensión finita. A mí me cuesta aún intentar asir la idea de dolor y soledad dentro de la deidad. Nunca entenderé, y tal vez nadie lo entienda, la unicidad de la Trinidad. No entiendo cómo las personas de la deidad pueden ser tres y a la vez un solo Dios. No comprendo cómo alguien puede estar solo y a la vez ser omnipresente. Pero el episodio en mi cuarto ese atardecer me convenció de esta realidad. Supe que lo que se me requería era que lo descubriera como Consolador, solicitándolo en esa dimensión, rindiéndome a Él y pasando tiempo con Él. Desde ese momento en adelante, mi relación con Dios se volvió más íntima que antes y me condujo a una presencia más profunda de Dios. Yo había experimentado cierto grado de unción del Espíritu, pero ahora había descubierto el tesoro del cielo, el Consolador. Él era una persona cuyo nombre es Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Cuando Él viene, le da vida a tu fe. Él da vida a todo lo que hay dentro de ti. De repente ya no luchas para creer. Piensa en eso. Puedes creer sin luchar, pues tienes a un Consolador que te anhela aún más de lo que tú lo anhelas. Esto resultó ser una lección sencilla y, sin embargo, aparentemente difícil de recibir. Dios pide que nuestros corazones busquen su rostro, no con nuestro propio entendimiento, sino con la ayuda del Consolador, el cual fue enviado por el Padre a gran costo. Y ese Consolador es una persona muy real. Vivir en su presencia y mantener su unción requieren un compromiso de por vida y la muerte del yo. Y fue en ese momento, en mi hogar, en Toronto, que el significado pleno de este requerimiento se me hizo claro. A medida que leas o escuches, verás cada vez con mayor claridad que lo tienes delante de ti. Capítulo 5. No es por fuerza.
La imposición de manos sobre los enfermos por primera vez en mi ministerio fue una experiencia asombrosa. Sabía que el Señor me había dicho que orara por los enfermos, lo cual formaba parte de la predicación del Evangelio, de la misma manera que les había dicho a sus discípulos en Marcos 16:18, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero esto era nuevo para mí, y el diablo me había estado llenando la cabeza de basura durante cierto tiempo. Es más, estando a la espera del autobús para dirigirme al lugar donde predicaría por segunda vez, pensando en poner manos sobre los enfermos, él me habló de manera específica a través de mis pensamientos. Nada sucederá. Nadie se sanará. No sucederá nada. Nada. Como podrás imaginarte, me sobrevino un presentimiento horrible, un temor de que la unción no vendría. Pero a esa altura no podía echarme para atrás. Durante la reunión, la ansiedad aún me dominaba mientras predicaba e invitaba a la gente a pasar al frente. De mis reuniones de milagros hoy en día. De manera que aquí estaba un hombre esperando que yo orara. Yo tenía una terrible sensación, sentía miedo. ¿Dónde estás, Señor?, me pregunté. ¿Qué voy a hacer? Tú dijiste que hiciera esto. Extendí mi mano hacia el rostro del hombre e instantáneamente la unción del Espíritu Santo vino. Lo supe. Él se balanceó y luego se cayó al pasar por su cuerpo el poder del Espíritu Santo. Fue sanado de su mal. Tal como resalté en el relato de mi primera experiencia de predicación del Evangelio, al mencionar la sanidad instantánea de mi tartamudez, Dios nunca llega temprano, pero tampoco llega tarde. Pareciera que Él no aparece hasta que tu mano esté posada sobre la persona o hasta que tu boca esté dispuesta a hablar. Justo en el momento que piensas que morirás, Él aparece. ¿Por qué? Porque Él está extendiendo tu fe. Él te está fortaleciendo para las tareas más difíciles que te esperan más adelante. Nunca sabrás cuánta tensión sufrí en esas primeras lecciones. A menudo deseaba volver a casa. Oh Dios, solía pensar, ellos se reirán de mí. Yo voy a hacer un desastre. Y luego descendía la unción, pues era necesario que pasara muchas pruebas y que madurara para poder llegar a ser el hombre que Dios quería que fuera. Lo mismo sucede contigo. Al prepararte para la presencia y la unción del Espíritu Santo y realizar cualquier tarea que el Señor te ha encomendado, experimentarás pruebas, crecimiento y perfeccionamiento. La unción de ayer no será la unción de hoy. En los cultos de Kathryn Kuhlman había mucho canto, y a menudo ella se acoplaba con gran gusto y alegría. Luego había momentos en que le decía a la audiencia, silencio, ahora silencio. Yo me preguntaba, ¿por qué ella hacía eso? Una vez, estando yo presente, dijo, silencio todos, por favor. Estaba claro que ella lo decía con seriedad, y todos se callaron. Charlie, el organista, tocaba con gran suavidad. Nadie podía tocar para ella como Charlie. Todo lo demás y todas las personas permanecían en silencio. Eso continuó durante unos 10 minutos. Silencio. Luego, un hombre sentado cerca del frente comenzó a susurrar suavemente, teniendo su boca y su nariz cubiertas por sus manos. Alabado seas, Jesús. Alabado seas, Jesús. Yo ni siquiera pensaba que a alguno pudiera oírle, y estoy seguro de que ni él estaba consciente de ello. Inmediatamente la señorita Kuhlman habló enfáticamente.
Señor, dije silencio. Retornó el silencio absoluto, excepto por Charlie. Pasaron los minutos y al fin dijo, en una voz apenas audible, Él viene cuando tú estás en silencio. Lo repitió en un susurro aún más suave. Él viene cuando tú estás en silencio. Vaya que estaba asustado. No sabía lo que sucedería, pero esperé, y esperé, y esperé. Entonces sucedió. Por todo el auditorio comenzaron a ocurrir milagros, los cuales serán confirmados de a uno durante la hora siguiente, cuando la señorita Kuhlman entrevistaba a estas personas sobre la plataforma. Solo había estado en el ministerio durante 3 meses y nunca había visto nada igual. Los milagros ocurrían por todo el salón y comenzaron a suceder durante el silencio. Había aprendido una lección: quietud. El lugar santo es un lugar silencioso. Debes aprender a estar quieto delante de Dios y adorarle en silencio. Descubrirás la unción. Aquí concluye este lado. Avance la cinta hasta el final y dé la vuelta al cassette para el resto del... En 1977, luego del fallecimiento de la señorita Kuhlman, a principios de 1976, la Fundación Kuhlman me solicitó que condujera una reunión en su memoria en Pittsburgh. Una noche tarde, a continuación de la reunión, Maggie y yo estábamos conduciendo nuestro automóvil por las calles de Pittsburgh. Las calles estaban desiertas, y al llegar a un semáforo, Maggie me miró y me dijo, ¿ves ese edificio allí a la izquierda? Allí es donde la señorita Kuhlman y yo vivimos en los primeros tiempos. Era un edificio de departamentos bastante antiguo. Luego de unos minutos de silencio le dije, Maggie, dime cómo era la señorita Kuhlman en aquellos días. Mientras Maggie se tomaba un momento para pensar, descendió sobre ella la unción del Espíritu Santo y parecía que Dios había entrado al automóvil. Y dijo, Benny, te voy a decir algo ahora y nunca lo olvides. Maggie era una persona de fuerza y ella había captado mi completa atención. Tú tienes mucho más de lo que tenía ella a tu edad. El poder de Dios que viste sobre Catherine solo se posó sobre ella durante los últimos 10 años de su vida. Quedé anonadado. Maggie, yo pensé que Catherine siempre había tenido esa unción. Oh, no, dijo ella. En los primeros tiempos no tenía nada de unción comparado con lo que tenía al morir. Luego me miró con agudeza en la tenue luz. ¿Sabes por qué Dios la ungió de la forma que lo hizo? Moví mi cabeza. Porque Él podía confiarle a ella esa unción. Pasaron varios segundos de silencio y ella me apuntó directamente a la cara con el dedo índice de su mano derecha y me dijo suavemente, pero con fuerza, y si Él puede confiar en ti. Yo sentí como si Dios me estuviera hablando directamente. Si Él solo pudiera confiar en ti. Su dedo continuó señalando mi rostro durante un momento y había absoluto silencio mientras continuábamos avanzando por las calles oscuras. Esa noche en mi cuarto del hotel casi no podía hablar. Estaba turbado. Hablé con la mayor solemnidad de mi vida. Señor, por favor, hazme un hombre ungido en quien puedas confiar. Confianza. Prometo que te daré la gloria. Y querido Jesús, 1.000.000 de gracias. No existe otro camino. Capítulo 6.
una extraordinaria mujer de Dios. A causa de haberme encontrado con una gran cantidad de jóvenes que saben muy poco acerca de Kathryn Kuhlman, quiero hacer una breve reseña de esta mujer notable, quien tuvo tal impacto en mi vida y que tocó tantas vidas en el mundo entero. Nacida el 9 de mayo de 1907, cerca de Concordia, Missouri, Kathryn creció hasta ser una jovencita alta, pelirroja, traviesa, de férrea voluntad y personalidad brillante. Ella aceptó a Jesús como su Señor a la edad de 14 años, bajo el ministerio de un evangelista bautista, durante una típica reunión de avivamiento en una pequeña iglesia metodista. La experiencia fue, en cierta forma, un anticipo de lo que sucedería en el futuro. Para gran sorpresa de su familia, su iglesia y de todo el pueblo, fue conmovida por el Espíritu Santo, haciendo que se cayera mientras lloraba y se sacudía bajo convicción de pecado en uno de los bancos del frente. Unos pocos años después de su conversión, se unió a su hermana Myrtle y al esposo de esta última para realizar una gira evangelística, pero luego de un breve tiempo, sintiendo una carga creciente por los que se perdían, inició su propio ministerio itinerante. Acompañada por la pianista Helen Gulliford, ella ministró a través del medio oeste y del oeste de los Estados Unidos durante varios años, asentándose finalmente en Denver, donde pronto atrajo grandes multitudes a reuniones que se hacían en un depósito. Producto de esas reuniones en 1933, en el tiempo de la Gran Depresión, surgió el Tabernáculo de Avivamiento de Denver, una obra grande que floreció. Durante este tiempo, ella era principalmente una predicadora del Evangelio, atrayendo de esta manera a muchas personas al Señor. A pesar de que se producían sanidades a través de la oración, así como ocurre en muchos ministerios cristianos, su poderoso ministerio de milagros aún estaba muy lejos, pero se acercaba un evento casi devastador. Afortunadamente, Dios tenía un plan para superar las debilidades de Kathryn. En 1937, ella invitó a un evangelista alto y buen mozo llamado Boros Waltrip para que ministrara en el tabernáculo. Se quedó por 2 meses. Aunque aún estaba casado, había abandonado a su esposa e hijos de la manera más detestable. Kathryn perdió todo sano juicio y se enamoró de él. Cuando finalmente se divorció de su esposa, Kathryn se casó con él a pesar de los ruegos y advertencias de aquellos que la querían. Luego siguió a Waltrip hasta Iowa. Su ministerio floreciente se derrumbó, aunque la obra de Denver en parte continuó bajo otro liderazgo. También falló el ministerio de Waltrip en Iowa. Así que partieron y viajaron extensamente por el medio oeste y el oeste de los Estados Unidos, a veces compartiendo el ministerio, pero la mayoría de las veces ella permanecía sentada en silencio sobre la plataforma mientras él ministraba. A causa de la gracia de Dios, la gente a menudo recibía la salvación y era bendecida bajo su ministerio, pero el fervor se había alejado de ambos, especialmente de Kathryn. Kathryn se había apartado de su primer y verdadero amor, el Señor Jesucristo, y espiritualmente estaba muriendo. El llamado sobre su vida era tan profundo, tan irreversible, que después de unos 6 años no pudo soportar más su desdicha. Kathryn había sabido durante casi 6 años que solo se estaba engañando a sí misma. Ella había estado predicando y buscando la bendición de Dios sin vivir de acuerdo con los preceptos de Dios. Había pecado, pero se arrepintió y dio la espalda a esa manera de vivir. Ella murió a sí misma
y a todo lo que había permitido que se interpusiera entre ella y Dios. Ella vino a ser una semilla dispuesta a caer en el suelo y ser enterrada. Se encontraba sola, pero tenía a un Dios amante y perdonador. Nadie, dijo ella llorando muchos años después, sabrá jamás lo que este ministerio me ha costado. Solo Jesús. 2 años después, luego de muchos altibajos y de muchos rechazos, principalmente por ser una mujer que se había casado con un hombre divorciado, la señorita Kuhlman descendió del ómnibus en Franklin, en el oeste de Pensilvania. La puerta estaba a punto de abrirse. Ella comenzó una prolongada estadía en el tabernáculo del Evangelio, y durante ese tiempo comenzó un ministerio radial que prosperaría e iría por etapas extendiéndose por todo el país. Eventualmente se estableció en Pittsburgh, que con el tiempo llegaría a ser el cuartel general de su ministerio sorprendente. Durante el tiempo que pasó en Franklin, comenzó a lidiar con el tema de la sanidad. A veces predicaba sobre la sanidad y la gente se sanaba. Pero este tema no era el de mayor énfasis en su ministerio. Un día vio un aviso de una reunión en una carpa en Hill, cuyo conductor sería un evangelista con ministerio de sanidad, y decidió asistir. Tal vez encontraría la clave. Pero no fue allí donde la encontró. Al menos ella no la encontró allí. El evangelista era ruidoso, estridente y acrobático, lo cual distaba diametralmente de su ministerio. La audiencia parecía enloquecer a medida que él gritaba. Ellos gritaban, aullaban y se retorcían. Ella vio evidencia de fraude en los alegatos de sanidad y solo pudo llorar. La gente era criticada por su falta de fe, lo cual los hacía sentir desahuciados y los sumía en la desesperanza. Pero Catherine, aunque estaba triste y desanimada, aún creía en la palabra de Dios, y allí buscó ayuda. Como resultado, el 27 de abril de 1947, comenzó una serie de enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Esta contenía verdades que habrían de dar forma al ministerio de la señorita Kuhlman durante el resto de su vida. Yo veo en mi mente a las 3 personas de la Trinidad sentadas ante una gran mesa de conferencias antes de que tuviera lugar la formación de la tierra. Dios, el Santo Padre, dio a los otros las noticias de que a pesar de que crearía al hombre con la intención de que tuviera comunión con él, ese hombre pecaría y cortaría esa comunión. La única manera en que podría ser restaurada esa comunión sería si alguno pagara el precio de ese pecado. Cuando el Padre terminó de compartir, su Hijo Jesús habló diciendo: yo iré, tomaré forma de hombre e iré a la tierra para pagar el precio. Luego Jesús miró al Espíritu Santo y le dijo: pero no puedo ir si tú no me acompañas, porque tú eres el que tiene poder. El Espíritu Santo respondió y dijo: cuando sea el tiempo apropiado, me uniré contigo en la tierra. De manera que Jesús vino a la tierra, nació en un pesebre y creció hasta llegar a la adultez. Al ser lleno del Espíritu, súbitamente recibió el poder para sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos y aún para resucitar a los muertos. Había llegado el tiempo de los milagros. Durante 3 años continuaron, y luego, al llegar al final, la Biblia dice que entregó el Espíritu, y el Espíritu regresó a su Padre. Luego de haber pasado 3 días en la tumba, esa poderosa persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, regresó. Jesús salió de la tumba con un cuerpo glorificado.
Él le hizo a sus seguidores una gran promesa, la promesa más grande de la Biblia. Él dijo que ese mismo Espíritu Santo que había vivido en él regresaría para vivir en todos aquellos que abrieran sus vidas a su poder. El don es para todos nosotros. A la noche siguiente, al ponerse de pie Catherine para predicar, una mujer corrió hacia el frente con su mano levantada. Anoche, mientras estabas predicando, fui sanada, dijo ella suavemente. Había llegado la unción para los milagros. No todos somos llamados o capacitados para ayudar a traer sanidad como Catherine. Pero si estamos dispuestos a darle todo a Dios, Él ungirá nuestras vidas y nos guiará a hacer grandes obras para Él a través del poder de su magnífico Espíritu. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Recuerda que tú no puedes dar más que Dios. Cualquier cosa que tú le cedas y le rindas a Él, te la devolverá a través de la unción en mayor medida de la que te puedas imaginar. Capítulo 7. ¿Qué es esto? La verdad es que la gloria de Dios es la persona y la presencia de Dios. La gloria es el Espíritu Santo. Cuando tú experimentas su presencia, el sobrecogedor descubrimiento de que el Dios Todopoderoso está tan cerca que casi lo puedes tocar, entonces has experimentado la gloria de Dios. Sientes el calor de su amor, el consuelo de su presencia. Te sientes totalmente asombrado al experimentar la presencia y la gloria de Dios. Tienes la sensación de haber sido conducido a la sala del trono del cielo y de que te ha sido concedida una audiencia con Dios. Sus brazos parecen rodearte y envolverte en su amor. Las penas del mundo dejan de tener importancia. Pero aún hay más. Cuando viene la presencia de Dios, viene acompañada de los atributos de Dios. Viene la gloria o la presencia y también los atributos: gracia, misericordia, perdón, compasión, bondad. Sí, la presencia de Dios es su gloria, su personalidad, sus atributos. El Espíritu Santo de Dios es una persona que anhela con amor darte a conocer su presencia. Y es posible ahora y para siempre vivir en esa presencia. Yo quiero que experimentes la verdad de que la presencia del Espíritu Santo puede y debe llevar a la unción para el servicio. La presencia debe preceder a la unción. ¿Qué es esta unción? Es el poder de Dios. Dilo en voz alta: la unción es el poder de Dios. ¿Simple? Sí. Aun cuando estamos refiriéndonos a un poder que excede cualquier cosa que pueda generar el hombre. Es el poder que dio existencia a los cielos y a la tierra. Es el poder que creó al hombre. La unción en sí misma, la unción del Espíritu Santo, no puede verse, pero el poder, sus manifestaciones, sus efectos pueden y debieran verse. Más allá del mensaje de salvación en sí mismo, las palabras más explosivas de las Escrituras salieron de la boca de Cristo, tal como está registrado en el libro de los Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sorprendente. Recibirás poder, la unción, los dones espirituales después de que el Espíritu Santo, la presencia, la persona, el fruto haya venido sobre ti. ¿Lo ves? El fruto del Espíritu, que está tan ausente en la iglesia actual, está íntimamente relacionado con la presencia de Dios. Los dones y el ministerio de Dios,
que lamentablemente están faltando también, son producto del poder de Dios. El poder de Dios viene sobre ti como un regalo. Permanece contigo. A pesar de ser una verdad dura, es posible que la presencia se retire y que los dones permanezcan al menos por un tiempo. Pero a la larga, esto acabará en desastre. Los frutos del Espíritu que vienen con la presencia no son progresivos, son instantáneos. No hay nada que sugiera que el fruto entra en tu vida y luego crece. Recuerda que no son tus frutos o atributos, son de Dios. Y Él no se divide en partes cuando entra en tu vida. Tampoco crece dentro de ti. Él llega en plenitud. Las características de rectitud debieran y pueden brillar en tu vida desde ese mismo momento. Tú lo recibes en plenitud. Detente por un instante y piensa. Piensa con honestidad. ¿Es este el caso en tu vida? Si no lo es, el asunto a tratar no es el de la unción y del poder. El tema a tratar es el de la presencia del Espíritu Santo. ¿Lo experimentas día a día, momento a momento? Estoy seguro de que algunos de ustedes están diciendo, vaya Benny, a los frutos les toma tiempo desarrollarse. No, mi amigo, estás equivocado. Mira a Pablo el apóstol, anteriormente llamado Saulo, un hombre derribado por el Espíritu de Dios en el camino a Damasco. Él se cayó y se convirtió en un hombre nuevo. Él había sido un asesino, e inmediatamente después de su experiencia con la presencia de Dios el Hijo, a través de Dios el Espíritu Santo, dejó de ser un homicida. Antes de eso, él no había tenido un genuino conocimiento de Dios. Sin embargo, inmediatamente conoció a Dios y de allí en adelante vivió para Él. Incluso estaba dispuesto a morir por Él. No le llevó 10 años cambiar. Mi amigo, la voz de Dios se oye en su presencia y esto te capacita, estando bajo la unción, para hablar palabras que producen resultados. Permíteme que lo diga nuevamente. La presencia de Dios lleva su voz. Los dones de Dios llevan la tuya. A medida que estudiemos la unción del Espíritu Santo, la cual es el poder de Dios, quiero que siempre recuerdes quién es el Espíritu Santo. A veces se le representa como una paloma, pero Él no es una paloma. A veces se le representa como una llama de fuego, pero Él no es fuego. Él es un ser espiritual. A pesar de que no tiene forma física, Él es una persona más real que tú o que yo. Él es el poder de la deidad. La fuerza combinada de todas las bombas nucleares fabricadas en este mundo atemorizado, la fuerza combinada de todas las inundaciones y huracanes del globo terrestre, las fuerzas combinadas de Satanás y de sus demonios esclavos, son como el cohete más débil cuando son comparados al poder del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahora, amados, ese es el poder con el cual el Señor te quiere investir. A pesar de la rebelión contra Dios que se encuentra en la mayor parte de la sociedad en general, millones de personas como tú tienen hambre de la realidad que se encuentra en el Dios verdadero. Este, obviamente, es un momento de suma importancia para la historia, y nosotros, todos nosotros, necesitamos la unción del Espíritu Santo para cumplir el rol que Él nos ha asignado. Y yo soy totalmente optimista. Él hará lo que ha prometido. El propósito de este libro, o de esta charla, es ayudar a suplir esa necesidad en tu vida. Capítulo 8. Debes tenerlo. Es necesaria la unción si deseas ser usado por Dios, sin importar el cargo que tengas.
No estoy exagerando. La unción es un requisito si has sido llamado al servicio del Señor. Sin ella, no habrá crecimiento, ni bendición, ni victoria en tu ministerio. Recuerda cómo he enfatizado estas palabras del Señor justo antes de su ascensión. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Luego de haber venido el poder, recibieron salvación 3,000 personas, después otras 5,000, y a continuación fue sacudida toda Jerusalén. Ese es el poder que debes tener para cualquier servicio a Dios. En conjunto con la presencia será el mejor complemento que tu vida pueda tener. A medida que sigas adelante con la unción que Dios te da, Él te confiará aún más. La unción aumenta. Él te da un poco y te observa. Luego te da un poco más. Pero antes de darte más, existen lecciones adicionales para aprender, nuevas batallas para pelear. Esas lecciones continuaron al principio de mi ministerio. En ese tiempo, la gente era sanada, pero no cuando aún se encontraban sentados en sus asientos. Ellos venían hacia el frente y yo les imponía las manos antes de que tuviera lugar la sanidad. Pero un día, escuché una voz interior: reprende públicamente a la enfermedad. Sostuve un breve diálogo con el Señor y finalmente dije en voz alta: reprendo toda enfermedad en este lugar en el nombre de Jesús. El Señor me dijo: dilo otra vez. Obedecí. Reprendo toda enfermedad en este lugar en el nombre de Jesús. Una vez más, me dijo. Así que lo repetí una vez más. La cosa más increíble sucedió. Instantáneamente supe que alguien en el balcón estaba recibiendo sanidad. Y lo dije tal como lo había oído. Alguien está recibiendo sanidad en sus caderas y en sus piernas. Por un largo rato no hubo respuesta. Y entonces, finalmente, una mujer bajó diciendo que había recibido sanidad en el instante que yo lo había dicho. De ahí en adelante, comencé a aprender que la unción no fluirá ni tocará a nadie si yo tengo temor. El arrojo es un requisito. Yo conocía al Señor y le obedecí. De eso se trata. Si tienes una relación con Él y te sometes a sus mandatos, su nombre tendrá poder en tu vida. Si no es así, los demonios se burlarán de ti. Debes fluir con la voluntad de Dios en el servicio de Dios para acceder al poder de Dios. Por supuesto, que han habido momentos en los que pensé que el Señor me dirigía en cierta dirección, y no era así. Iba en esa dirección equivocada y siempre me caía de bruces. Pero retrocedí enseguida, encontré el camino correcto y la unción regresó. La unción depende de la obediencia, pero el conocimiento de las Escrituras es también clave para esa obediencia. Pues cuanto más sepas de Dios, más te confiará Él ese poder. De ti. Debes fluir con la voluntad de Dios en el servicio de Dios para acceder al poder de Dios. Por supuesto, que han habido momentos en los que pensé que el Señor me dirigía en cierta dirección, y no era así. Iba en esa dirección equivocada y siempre me caía de bruces. Pero retrocedí enseguida, encontré el camino correcto y la unción regresó. La unción depende de la obediencia, pero el conocimiento de las Escrituras es también clave para esa obediencia. Pues cuanto más sepas de Dios, más te confiará Él ese poder. A menudo recuerdo las preguntas de la señorita Kuhlman. ¿Realmente le conoces? ¿Sabes lo que le contrista? ¿Sabes lo que le agrada? Creo que le puedo responder. Sí, Catherine, verdaderamente creo que le conozco.
Pero aún no le conozco en plenitud, pues todavía estoy aprendiendo. No creo que alguna vez acabe de aprender, y estoy seguro que a ti te sucederá igual. Muchas veces he llegado a un punto donde digo, lo tengo, y luego Él ha hecho una cosa fresca y nueva. Él está lleno de sorpresas. Hará las cosas de una cierta manera durante un tiempo, y luego fluye la unción y Él lo hace de otra forma. Por supuesto que nunca hace nada contradictorio a la palabra. Existen otras formas en las que el Espíritu ha derramado frescura sobre nosotros. Por ejemplo, empecé a notar que Dios estaba sanando ateos. Estaba tocando a protestantes, católicos, pentecostales, no pentecostales, carismáticos, no carismáticos, a todos. Aún a aquellos que, según mi opinión, no habían nacido de nuevo, ni vivían para el Señor, ni nada por el estilo. Obviamente debo aprender y recordar, así como todos los demás, que no podemos limitar a Dios. No podemos indicarle quién debiera recibir milagros y quién no. Y nuestro amor debe ser tan amplio como el de Él. Le pregunté a un muy conocido hombre de Dios la razón por la cual recibían sanidad los inconversos, y él me preguntó, ¿a quién sanaba Jesús? De esta manera he estado aprendiendo, volviendo a aprender, que estamos tratando con la gracia de Dios, no con nuestras propias obras. Si Él quiere tener misericordia para con uno de los que asisten a mis reuniones por curiosidad, o tal vez para burlarse, solo puedo decir, aún estoy aprendiendo. Capítulo 9. 3 unciones. La Escritura nos revela 3 unciones del Espíritu Santo. El conocerlas te ayudará a enfocar tu potencial como cristiano. La primera es la unción del leproso. Levítico 14 nos enseña que el leproso permanecía fuera del campamento y que el sacerdote debía salir a donde él estaba y aplicarle la sangre del sacrificio. Luego debía traerlo dentro del campamento, aplicarle la sangre nuevamente y después aplicarle el aceite, haciendo expiación por él delante de Jehová. Todo creyente que ha nacido de nuevo ha experimentado la unción del leproso, la cual se relaciona con la salvación. En este caso, la lepra es un tipo de pecado, incurable en el mundo natural, pero curable por Dios. El pecado es igual. El hombre no puede hacer nada para quitarlo, y tampoco puede quitar sus efectos. En la limpieza ceremonial levítica se aplicaba la sangre y luego el aceite. La aplicación de la sangre del sacrificio es simbólica de la sangre de Cristo, en tanto que la aplicación del aceite es el símbolo del toque y de la influencia del Espíritu Santo sobre una vida. Por lo tanto, en el momento de la salvación experimentas la primera unción, la unción del leproso, que revela el poder de la sangre a través del aceite de la unción que se derrama sobre ti. Si eres un creyente lavado por la preciosa sangre de Cristo, que ha nacido de nuevo y ha sido sellado por el Espíritu, puedes y debes avanzar a la segunda unción, la unción sacerdotal. Un gran número de creyentes no tienen ningún conocimiento de este nivel de actividad del Espíritu Santo en sus vidas, y con toda seguridad no tienen idea de cómo adquirirlo. Si tú te encuentras entre ellos, sin tener indicio de tal bendición, lee y descubrirás y entrarás a la unción adicional del poder de Dios. Debo enfatizar la importancia de este paso, ya que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una vocación y debería tener un ministerio. Y esta unción es provista para el ministerio al Señor, el cual incluye ganar almas para Él. No me refiero a servirle en las batallas contra el diablo y la enfermedad, sino a ministrarle a Él en función de sacerdotes. Pues todos somos sacerdotes para Dios, aunque no necesariamente ordenados para estar detrás de un púlpito o para conducir reuniones evangelísticas o de sanidad. Si por lo tanto somos ministros para Dios, hemos de ser bautizados,
con el Espíritu Santo, lo cual es la unción sacerdotal del Espíritu Santo sobre nosotros. Sin ella, lograremos poco. También, y esto es importante, la unción sacerdotal se evidencia a través de unidad en el cuerpo de Cristo como vida en el reino de Dios. Con demasiada frecuencia me he encontrado con algunos que dicen ser portadores de esta unción, los cuales eran lobos solitarios. Ellos piensan que sus llamados y sus ministerios son tan extraordinarios que pasan por alto el cuerpo de Cristo. En realidad pasan por alto a Dios. No existe la unción sacerdotal privada. Viene a través de la unidad, a medida que la iglesia funciona como un cuerpo. Esta unción sacerdotal no ocurre una sola vez, así como sucede con la unción del leproso. Bajo el antiguo pacto, los sacerdotes eran ungidos con aceite todos los días. Esta misma realidad se aplica a ti bajo el nuevo pacto. Necesitas unción diaria. Es triste ver que muchos cristianos se quedan al nivel de la unción del leproso por su propia elección. No buscan más. Simplemente no se rinden a Él. No escuchan la voz de Dios. A veces Dios te revelará increíbles verdades. Otras veces sencillamente te permitirá sentir cuánto te ama. Tal vez te corregirá o te instruirá en algún asunto. Posiblemente hará que un determinado pasaje bíblico te sea revelado mientras estás leyendo su palabra. Aun cuando rara vez, o tal vez nunca, escuches una voz audible, Él tiene muchas formas para hablarte. La comunicación normal de Dios